Lo primero es que produce incertidumbre. Genera... ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos una parte de la ecuación ya definida. Estados Unidos baja su tasa principal de 35 a 21. Pero falta todavía por conocer qué va a pasar con los impuestos de los estados. El sistema fiscal de Estados Unidos es muy diferente. Tiene un impuesto federal al que se suman los impuestos estatales para tener la tasa impositiva final. Entonces, todavía no sabemos que es la mayor reducción de impuestos, pero todavía no sabemos de qué tamaño queda la tasa impositiva de Estados Unidos. ¿Por qué es importante conocer eso? Porque una vez que tengamos ese número, sabremos de qué tamaño es el esfuerzo que va a tener que hacer México. No hay manera... ¿Para qué? ¿Para no perder competitividad? Para no perder competitividad. Vamos a oír muchísimo en las próximas semanas, meses, un concepto que es competitividad fiscal. En pocas palabras, ¿qué tan atractivo es nuestro sistema tributario para retener o atraer empresas frente al vecino que, digamos, lo que está poniendo en marcha es una especie de enorme aspiradora, un enorme imán para jalar inversiones? Hay que recordar, Trump hace exactamente un año estaba coqueteando con Ford, con Carrier, para llevárselas de regreso. En ese momento lo que les decía es: yo soy el presidente y tienes un deber patriótico de volver. Ahora tiene un argumento adicional. Pero hubo hasta amenazas, recuerdo muy bien. Totalmente. Y lo que tiene ahora es un argumento adicional y es: si te vienes para acá de regreso, vas a pagar menos impuestos. No es un argumento menor. ¿Y por qué genera nerviosismo en México? Por una sencilla razón. Puede ser atractivo no solo para empresas de Estados Unidos, sino también para empresas mexicanas. Grandes empresas mexicanas podrían decidir que es mejor negocio mover su base fiscal a Estados Unidos y tributar allá. ¿Lo pueden hacer? Sí. No es muy complicado tampoco. Ese es el factor de incertidumbre. Hasta donde he podido percibir en las horas en que, bueno, en los días que hemos estado estudiando esta posibilidad que ahora ya se concretó, conversando, por ejemplo, con el líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos Walter, le decíamos, bueno, ¿esto qué? ¿Va a obligar al gobierno mexicano a responder con una reforma fiscal nueva en tiempos electorales políticos? Una reforma fiscal que implicaría, por ejemplo, para no aumentar el déficit, implicaría aumentar impuestos. La respuesta es sí. México va a tener que discutir en serio cómo lo resuelve, y normalmente hablamos de reforma fiscal para ponerlo en términos, cambios mayores. No es un cambio cosmético lo que va a requerir el esquema fiscal mexicano. El problema, un poco siguiendo tu razonamiento, es México no tiene mucho margen de maniobra porque no puede dejar crecer su déficit. Hay que recordar que las calificadoras están poniendo la lupa sobre las finanzas públicas mexicanas, y si México se desordenara, bajaría la calificación, que es muy grave, porque, en pocas palabras, aumentaría nuestro costo de deuda. México va a tener que meterse a discutir una reforma fiscal y, para decirlo con todas las letras, va a tener que retomar temas que aparentemente ya están superados. Vamos a tener que volver a discutir el tema de IVA, alimentos y medicinas. A ver, pero ¿quién es el guapo que se va ahorita a poner desde el gobierno a regalarle la elección a López Obrador, aumentando el impuesto, el IVA, pues, alimentos y medicamentos? Mi pronóstico es la discusión se va a poner seria después de las elecciones. Después del 1 de julio. Vamos a tener, en el tema fiscal, vamos a tener una especie de gigantesco anestésico. Durante el primer semestre nos van a marear y en el segundo semestre vamos a entrar a discutir en serio. No podemos postergarla. No podemos terminar 2018 sin una hoja de ruta de cómo vamos a competir fiscalmente con Estados Unidos. Tú decías al principio, esto genera de primer impacto incertidumbre. Totalmente. Incertidumbre en los mercados financieros e incertidumbre en la inversión. Sí. En nuevas inversiones también. Genera incertidumbre, número uno, porque no sabemos exactamente cómo va a funcionar la reforma, ya tenemos más elementos. Pero número dos, lo más importante, no sabemos cómo van a reaccionar las empresas. Vamos a ponerlo, ahora sí tú decías, con peras y manzanas. Imagínense que es el flautista de Hamelin y empieza a sonar. No sabemos cuántos van a seguir su canto. En buena medida, la variable desconocida es cuántas empresas van a reaccionar
a los cambios fiscales de Estados Unidos, y en la medida en que esta variable deje de ser desconocida, digamos, ya hay empresas que en serio están tomando la posibilidad de ir a tributar a Estados Unidos, Hacienda, el SAT, dirán, de ese tamaño es el esfuerzo que voy a tener que hacer para no perder empresas. Ahora, la economía estadounidense puede soportar lo que va a significar de déficit el bajar los impuestos. Absolutamente sí. Sin endeudarse. Se puede endeudar. Estados Unidos tiene el privilegio, al ser su moneda depósito de valor universal, ellos pueden echar a andar la maquinita de los dólares tanto como quieran y no tienen problema. Ningún otro país del mundo lo puede hacer. Entonces, digamos que Estados Unidos juega a la economía con leyes gravitacionales diferentes. Para ellos no opera la ley de gravedad que opera para México. Para no, porque Argentina, la ley de la gravedad la pusieron ellos. Absolutamente. Ellos... Pero México tiene que estar prevenido. Recomendaban los expertos, como tú, por ejemplo, supongo, prudencia. Prudencia, paciencia, serenidad, ver cómo va a empezar a operar en Estados Unidos para poner el antídoto o la respuesta que debe dar México para no hundirnos, insisto, y no perder competitividad. Sí, a ver, es todo lo que dijiste, pero además rapidez. Es decir, si se puede compaginar ser prudentes, ser cautelosos con actuar rápido, así lo tenemos que hacer. Mi pronóstico es, no hay condiciones en el primer semestre para discutirlo en serio, a profundidad y llegar a una conclusión. No, ya hay un gran pretexto en la contienda electoral. A ver, es un pretexto y es una realidad. No hay incentivos para que colaboren las fuerzas políticas en un acuerdo fiscal. Sí necesitamos una colaboración. Yo diría, es un sexto año que en algún sentido es como todos los sextos años, hay elecciones, hay incertidumbre, pero es un sexto año excepcional que va a requerir de los líderes políticos un comportamiento excepcional. Si se portan como otros sextos años, pues la verdad es que nos va a cargar el payaso.